Esta Bueno, conferencia comenzará a grabarse. perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Gemma Fernández y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. En primer lugar, quiero agradeceros a todos que hayáis hecho un hueco en vuestra agenda para poder compartir con nosotros este ratito. Durante este webinar vamos a hablar de IoT, el nuevo mundo de las cosas conectadas. Pero bueno, antes de nada tengo que contaros que es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Nuestra función durante todo este tiempo, hasta septiembre del año Parece que hemos tenido algún problema de conexión con Encarno, ¿no? ¿Me dices? Perdón, un segundín, que parece ser que hubo un pequeño problema. A ver, ahora Sí, sí. Ahora sí. Perfecto. Vale, te vuelvo. perdimos por unos instantes. Vaya, pues bien que lo siento. No sé exactamente dónde nos habíamos quedado, pero bueno, sigo un poquito presentándoos las líneas de actuación que estamos realizando para ayudar en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas asturianas. Hacemos jornadas divulgativas en transformación digital, servicio de asesoramiento individual y soporte digital aquí en nuestra oficina, sesiones para fomentar el emprendimiento digital y visitas a empresas y habilitadores tecnológicos. También tenemos videopíldoras tecnológicas y una vez al año hacemos un foro de transformación digital que constituye un punto de encuentro entre empresas demandantes de tecnología y habilitadores digitales. Todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y podéis encontrar la información referente a ello en nuestra página web, que es www.otdasturias.es. Los aspectos organizativos para este webinar, a ser posible, tanto las cámaras como los micrófonos que estén deshabilitados para que no haya problemas con la calidad de los audios, etcétera. Y luego, al final de la ponencia, se abrirá un turno para que podáis trasladar todas aquellas dudas que os surjan, hacer las consultas que consideréis. Pero bueno, también os animo a que durante el webinar podáis participar a través del chat que aparece a la derecha de vuestra pantalla. Bueno, hoy tenemos a Ángel Colau, que es el ponente, el protagonista de esta sesión. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer su predisposición y la colaboración en la organización de este webinar y os lo presento brevemente. Ángel es especialista en transformación digital e innovación, es ingeniero de telecomunicaciones y ejecutivo MBA por la IE Business School. Tiene una experiencia de más de 10 años trabajando en áreas de consultoría tecnológica y desarrollo de software y es el fundador de Aritium. Vale, en este webinar que acogemos hoy, IoT, el nuevo mundo de las cosas conectadas, intentaremos hacer una introducción al mundo del Internet de las cosas, ofreciendo una visión general de la arquitectura de una solución IoT, y mostrando algunos casos de uso reales en varias industrias, con el objetivo de entender el potencial del IoT para transformar el mundo en el que vivimos e identificar potenciales áreas de aplicación. A modo de resumen, os destaco un poquito los principales puntos que se van a tratar durante esta jornada. Pues una introducción al IoT, sensores, comunicaciones, plataformas IoT, luego casos prácticos de aplicación, Smart Cities, Smart Home, Smart Healthcare y luego en el cierre del webinar un poco de resumen y las conclusiones y luego ya pasaremos al turno de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, las formas de poder contactar con nosotros es en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, estamos en la calle Asturias, valga la redundancia, de Oviedo, en nuestra página web otd.es y en las redes sociales que estamos en casi todas, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Twitter y estamos en todas como @coias. Y luego por correo electrónico en el email otd@coias.es. Todas estas actuaciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y cedo el protagonismo a Ángel para que dé comienzo a su ponencia. Buenos días a todos y gracias. Muy bien, muchas gracias, Gemma, por la introducción y por la presentación. Bueno, por mi parte,
un placer poder estar aquí hoy hablando con vosotros de un tema que al final pues me apasiona realmente, con lo cual seguro que pasamos un rato entretenido. Voy a intentar compartir pantalla para que podamos seguir la presentación que había preparado. Vale, que como comentaba Gemma, pues eso, vamos a hablar un poco de... Bueno, se ve mi pantalla correctamente, ¿no? Sí, perfecto. Venga, vale, pues entonces eso, vamos a hablar de el mundo, este nuevo mundo de las cosas conectadas, ¿no? Entonces, bueno, la agenda más o menos lo que ha comentado Gemma, una pequeña introducción, luego ver un poco tecnologías IoT, de Internet de las cosas, el Internet of Things. Aquí haremos un poco de foco en las tecnologías, un tipo específico de tecnologías llamadas LP WAN, Low Power Wide Area Network, las siglas en inglés, que realmente son las que están ahora dinamizando la adopción o el desarrollo de estas soluciones de Internet de las cosas, y por eso yo creo que es interesante que las entendamos un poco, que al menos seamos conscientes de su existencia más allá del Bluetooth, el Wi-Fi o tecnologías así que son más conocidas. Y luego, bueno, la parte que yo creo que es más interesante, que es ver realmente áreas de aplicación, casos de uso, y luego incluso ver un poco, si nos da tiempo, un pequeño caso práctico que seguiremos sobre mi ordenador, de cómo los dispositivos envían datos, cómo esto se puede procesar en una plataforma y cómo se le puede dar forma a una solución, ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista de introducción, bueno, como comentaba Gemma, si yo ahora mismo estoy viendo solo mi pantalla, pero si por el chat vais dejando cuestiones, según vayamos saltando de secciones, le echamos un vistazo y vamos comentando sobre la marcha las preguntas que pueden ir surgiendo. Entonces, como punto de partida, un poco a nivel de introducción, pues aquí traemos una definición un poco genérica de realmente qué es el Internet de las cosas, ¿no? O su versión en inglés, el Internet of Things, el IoT. Que al final, básicamente, es que con este concepto se hace referencia a la interconexión de dispositivos u objetos a través de redes de comunicaciones. O sea, como veis, es un concepto muy amplio, porque al final, pues, cualquier dispositivo que esté conectado a Internet pues, se podría considerar Internet de las cosas. Quizá aquí el cambio de paradigma que estamos viviendo en los últimos años y que está haciendo que cada vez se hable más de este concepto y que cada vez esté teniendo un mayor impacto en nuestra sociedad y en las distintas industrias es el desarrollo al final de las tecnologías inalámbricas, ¿no? Digamos que esa capacidad de embeber capacidades de comunicaciones en dispositivos cada vez más pequeños y que no necesitan estar cableados, hace que las aplicaciones potenciales de la tecnología se multipliquen exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, al final es lo que nos permite hablar de esta idea del Internet de las cosas como ese ecosistema, como ese mundo en el que cualquier dispositivo electrónico puede estar conectado a través de redes de comunicaciones y, por tanto, puede aplicársele cierta inteligencia, ¿no? Al final, aquí, bueno, es una diapositiva muy global, ¿no? Bueno, está extraída de Libelium, que es una compañía española, uno de los referentes en el mundo del Internet de las cosas. Ya, si tenéis un rato, os invito a que accedáis a la web y veáis un poco las distintas cosas que ofrecen. Pero bueno, un poco aquí es para ilustrar que al final el Internet de las cosas puede llegar a tener impacto en prácticamente cualquier ámbito, ¿no? Ya veis que aquí, pues, en un pequeño esquema que quizás está un poco orientado al concepto de Smart City, pero que desde pues, control de fugas de agua en canalizaciones, gestión o mapeo del ruido urbano, el control inteligente de la iluminación en base no solo a reglas estáticas, sino a la situación lumínica en un momento determinado. Monitorización del estado de distintas infraestructuras. Bueno, básicamente la idea, ¿no?, de esta diapositiva es introducir esa idea de que realmente el Internet de las cosas es algo que afecta y tiene aplicaciones en prácticamente cualquier industria, ¿no?, en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Desde el punto de vista un poco más de arquitectura, de cómo se
estructura una solución de Internet de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una solución para el control inteligente de la iluminación en ciudades. Vale, esa solución al final debe apoyarse en una serie de elementos tecnológicos. Y básicamente en cualquier solución de este tipo lo que nos encontramos es una arquitectura de 3 capas, ¿no? Que es un poco lo que traemos aquí. Luego, bueno, puede haber alguna modificación en las que un elemento pues, se subdivida, pero básicamente digamos que el esquema general en el que se basan todas estas soluciones suele seguir esta estructura. Aquí al final lo que vemos es siempre hay una parte vinculada a la captura de datos, a la parte de sensores, actuadores. Aquí pues lógicamente el desarrollo de otras tecnologías habilitadoras como la nanotecnología que nos permite cada vez hacer dispositivos electrónicos más pequeños, pues está también siendo o cambiando un poco el paradigma de el tipo de dispositivos y el tipo de sensores que podemos desarrollar, cada vez sensores más pequeños para medir temperatura, medir humedad, medir vibraciones, medir ruido, medir prácticamente cualquier variable física. Existen sensores que nos permiten captar esos datos, ¿no? Que luego también aquí hablamos no solo de sensores, sino también de actuadores, ¿no? La posibilidad de que desde a partir de reglas de negocio que se puedan definir a nivel ya de aplicación, que además digamos que pues este dispositivo no solo mide, por ejemplo, el flujo de agua en una tubería, sino que además es capaz de cerrar la válvula en caso de que pues, se detecte que hay una fuga aguas abajo, ¿no? No sé. Al final es un poco esta idea de que no solo capturamos datos, sino que podemos también actuar en ellos. Luego siempre hay otra capa, que es lo que aquí hacemos referencia como capa de red, que es, por ejemplo, yendo al tipo de Internet de las cosas que se basa en comunicaciones inalámbricas, ¿no? Que como digo es lo que ha cambiado el paradigma, porque si no, pues bueno, al final la industria o la electrónica industrial clásica basada en PLCs, cableados, sensores, realmente también era Internet de las cosas, pero bueno, digamos que a día de hoy cuando se habla de IoT, hablamos prácticamente siempre, o se hace referencia a que las comunicaciones sean inalámbricas, ¿no? Entonces, en este caso, necesitamos que de alguna forma esos sensores o esos dispositivos que nosotros desplegamos en los distintos puntos donde queremos captar datos relativos a las variables físicas que estemos sensorizando, pues que esa información que envíen tiene que ser captada por unos routers, unas antenas, unos gateways, que son los que al final captan todas esas señales y las envían a la plataforma para su procesamiento, ¿no? Entonces aquí, pues, por ejemplo, en un modelo en el que estuviéramos hablando de dispositivos Wi-Fi, pues sería el router Wi-Fi. En el caso, por ejemplo, de comunicaciones celulares, esas antenas que Telefónica, Vodafone, la compañía telefónica de turno, pues que ubican y son las que dan, digamos, la cobertura a los sensores y a los dispositivos que están captando las señales físicas, ¿no? Entonces, ese elemento, esa capa de red, que además luego se encarga de enrutar los datos hacia el último nivel, que sería lo que aquí tenemos como capa de aplicación, que ya sería ese servidor o esa plataforma en la que recibimos los datos y ya hacemos algo con ellos, ¿no? Ya sería donde hablamos ya de la visualización en tiempo real de los datos, con un panel en el que veamos, por ejemplo, pues la temperatura y la humedad de una nevera, pues lo tenemos monitorizado y podemos verlo, entramos, donde se incorpora también lógica de negocio para generar alertas o notificaciones, por ejemplo, si el nivel de temperatura se sale de los rangos óptimos, pues pueda generar un SMS a la persona que sea para que vaya a ver si se ha quedado la puerta abierta o si ha habido un problema de alimentación. Bueno, ya sería esa parte en la que hacemos toda esa lógica de negocio y de visualización de los datos, ¿no? Entonces, un poco esto, la idea está de que al final casi cualquier solución IoT se basa un poco en esta arquitectura de 3 capas. Antes de continuar, bueno, una pregunta que, bueno, al final es un poco más complicado de gestionarlo a través solo del chat, pero bueno, la idea un poco era haceros pensar en qué tecnologías de comunicación inalámbrica conocéis.
Al final, bueno, normalmente la gran mayoría de aplicaciones de Internet de las cosas a día de hoy pues se basan en tecnologías muy extendidas, como pueda ser, pues entiendo que si abriéramos el debate, pues saldría Wi-Fi, saldría Bluetooth, saldría pues comunicaciones celulares, ¿no? El 3G o el 4G que tengamos en el móvil. A lo mejor si algunos un poco más, bueno, como en mi caso, que también le tocó vivir el GPRS, ¿no? Aquella en la que te descargabas los SMS que tenían imagen y se tiraba ahí un buen rato. Bueno, al final, un conjunto de tecnologías que luego hablaremos un poco sobre ello, de cómo fueron desarrolladas para otros casos de uso, pero se han intentado aprovechar o reaprovechar para aplicaciones de Internet de las cosas y digamos que al final, bueno, tienen alguna limitación y por eso bueno, se ha desarrollado tecnologías adicionales, como pueda ser el 5G, como pueda ser las tecnologías LPWAN de las que os hablaba antes. Entonces, bueno, simplemente era un poco por eso, pensar en esas tecnologías de comunicación inalámbrica que existen y que al final, cuando pensamos en las tecnologías que queremos usar para nuestro proyecto de Internet de las cosas, empieza a haber una serie de características que son importantes, ¿no? Entonces, que al final luego veremos que esas tecnologías ya existentes o más comunes en el mercado, digamos eso, como Wi-Fi, como Bluetooth, como las comunicaciones celulares, en la gran mayoría de los casos, pues tienen ciertas limitaciones en algunos de estos aspectos que consideramos claves, ¿no? Por ejemplo, como punto de partida, uno de los aspectos clave de las tecnologías de comunicación inalámbrica es el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda que al final hace referencia a la capacidad de envío de datos que ofrece la tecnología. Digamos, por ejemplo, en el caso, ejemplo bastante paradigmático, es en las comunicaciones celulares, las que tenemos en nuestros móviles. Pues inicialmente, cuando teníamos el GPRS, pues estaríamos hablando de un ancho de banda de kilobytes, ¿no? De X kilobytes por segundo. Luego, cuando nos llegó el 3G, pues el 3G ya subió a X megas por segundo, ¿no? Con el 4G esos megas todavía se multiplicaron más y ahora con el 5G pues ya hablamos de gigas por segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que el ancho de banda hace referencia precisamente a eso, a la capacidad de envío y transmisión de datos que nos ofrece la tecnología. Aquí luego veremos cómo al final cualquier solución tecnológica al final siempre es la búsqueda de un equilibrio y de un compromiso entre los distintos elementos, ¿no? Digamos que nunca vamos a tener una tecnología que nos permita ser buenísimos en todos los factores o todos los aspectos clave. Entonces, luego veremos cómo pues, tecnologías que tienen un ancho de banda muy alto, los dispositivos consumen mucha batería, ¿no? Entonces nos limitará el poder tener un sensor instalado en un punto de un edificio o en un punto de una ciudad y que él pueda estar con una pequeña batería funcionando durante años, ¿no? Y luego además es interesante, como eso nos va a suceder, pues analizar el caso de uso que vamos a tener para identificar cómo de importante es el ancho de banda, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos casos soluciones de Internet de las cosas, luego veremos ejemplos, pero imaginaos un sensor que mida la temperatura en una nevera, ¿no? Para asegurar que, por ejemplo, un proyecto que estamos trabajando nosotros desde Aritium, para asegurar que la temperatura de almacenamiento de la medicación está dentro de los rangos correctos. Vale, ahí estamos hablando de un envío de un dato, que es temperatura, que realmente no necesito ese dato cada segundo, me basta con que me lo envíe cada 15 minutos y, bueno, en caso de que el valor se salga de los rangos que estoy monitorizando, que envía automáticamente. Pero ahí ya vemos un ejemplo de un caso de uso en el que no tendría sentido un ancho de banda súper alto o no tendría sentido o no es 100% necesario. Entonces, bueno, no veremos la relevancia un poco de analizar el caso de uso en concreto. Luego tenemos latencia, que ahí estaríamos hablando del tiempo
que tarda el mensaje que envía el dispositivo en llegar a la plataforma. Ahí, por ejemplo, pues el 5G está suponiendo una revolución en las comunicaciones inalámbricas porque reduce la latencia muchísimo. Nuevamente tendrá impacto en unos casos de uso u otros, por ejemplo, este ejemplo de la nevera, el que el mensaje tarde X milisegundos en llegar a la plataforma no tiene mayor importancia, pero en el caso de que estemos hablando de un coche autónomo que necesita recibir la instrucción de cómo gestionar un posible obstáculo que tenga delante, pues sí que ahí la latencia tiene que ser mínima. O si estamos hablando de una operación remota en la que el cirujano está manejando un robot quirúrgico que está ubicado a 100 kilómetros y el cirujano está en un centro remoto, esa latencia tiene que ser cero para que realmente pueda realizar esa operación en remoto, ¿no? Entonces, bueno, hay casos de uso en los que la latencia es súper importante, otros en los que no será tanto y podremos aceptar valores un poco más altos, ¿no? Luego, consumo de batería, como comentaba, al final, pues en función de la aplicación que queramos, si queremos monitorizar la velocidad del viento en una antena de telefonía que nos va a costar mucho subirnos ahí, a lo mejor, bueno, si es de telefonía seguramente podamos tenerlo conectado, pero imaginaos un punto en el que sea difícil tener una toma de alimentación eléctrica, pues interesará un dispositivo que pueda funcionar con baterías y que consuma poco, ¿no? Entonces, bueno, ahí nuevamente un elemento a tener en cuenta. Coste de los dispositivos, ecosistema, al final, pues, en función de la tecnología puede que los dispositivos sean más caros o menos caros, puede que sea una tecnología que todavía no esté extendida y haya pocos dispositivos o pocas empresas que estén fabricando dispositivos, un tema a tener en cuenta también. Costes de suscripción, pues cuánto nos cuesta tener el dispositivo conectado, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de un dispositivo Wi-Fi que se conecta a la red que hemos montado en casa, pues el coste sería cero. Sin embargo, si es un dispositivo que lleva una SIM 3G para conectarse fuera del hogar, pues tendría un coste de suscripción añadido. El alcance, especialmente, por ejemplo, desde el punto de vista de penetración en interiores. Por ejemplo, aquí sabemos que el Bluetooth es una tecnología que nos da un rango de alcance de unos metros, y especialmente si hay paredes entre medias y empieza a no funcionar, pues en función de la aplicación en la que estemos trabajando, igual nos interesa una tecnología que penetre mejor en interiores, en paredes y demás. Y luego la flexibilidad de la arquitectura, que esto lo veremos un poco más vinculado con la tecnología LoRaWAN, de la que quiero hablaros un poco más, de al final si es un estándar abierto o no, y esto nos permita jugar un poco con las capas que os mostraba antes de cómo las podemos estructurar, ¿no? Entonces pasamos ahora, no sé si sobre esto tenemos alguna pregunta en el chat. Vale. En principio de esta parte no parece que tengamos nada. Mira, pues pasamos un poco a la parte ya de tecnologías IoT. Vale, al final, como decía, bueno, y esto es un poco una perspectiva un poco, digamos, personal, pero bueno, basada también en los datos relativos a la adopción de tecnologías y de Internet de las cosas a día de hoy en casos reales y el crecimiento un poco del mercado. Todo apunta a que el futuro del Internet de las cosas vamos a encontrar dos ámbitos claramente diferenciados, que era ya un poco lo que os quería ilustrar con esos aspectos clave a tener en cuenta en cuanto a la tecnología a usar, ¿no? Por un lado, tenemos aplicaciones en las que es ámbito de tiempo real y en los que necesitaremos un alto ancho de banda. Y aquí, pues bueno, el tema del coche autónomo, la realidad virtual o realidad aumentada. Por ejemplo, una de las aplicaciones en las que el 5G está teniendo un gran impacto son esas aplicaciones de realidad aumentada. Ya sabéis, cuando pues a lo mejor a través de unas gafas veo la realidad, pero se le introducen datos adicionales, por ejemplo, en tareas de mantenimiento, que el técnico pueda llegar a un cuadro eléctrico y pueda ver superpuesto sobre el cuadro a través de unas gafas la tensión que tiene en cada punto, cuál es el destino de cada automático que tengamos ahí, o un médico al que le llegue un paciente y pueda haber superpuesto pues, los datos vinculados a constantes vitales, demás. Es esa idea de añadir elementos virtuales sobre la realidad
y ahí pues sí que se necesita tecnología con alto ancho de banda y tiempo real, una latencia muy baja, es por eso ahí donde el 5G va a tener un impacto tremendo. Y luego tenemos otros ámbitos de casi tiempo real, vamos a decir, y bajo ancho de banda, que es un poco estas, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? El Smart City, un sensor para medir la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad. Bueno, ahí realmente no necesitamos que haya una latencia de nanosegundos, ¿no? Sino que a lo mejor necesitamos un dato cada 5 minutos, en el que puede tardar unos milisegundos en llegar. Imaginaos aplicaciones para medir la ocupación de los parkings, pues tampoco necesitamos que sea tiempo real de nanosegundos, sino que también nuevamente puede ser con un poco más de margen. Además, los datos a enviar son muy pocos, con lo cual es bajo ancho de banda. Esto mismo aplica pues, aplicaciones Smart Building, que sería aplicación del Internet de las Cosas a edificios, pues para nuevamente controlar sistemas de climatización, controlar temas de temperatura, medir ocupaciones de espacios, Smart Agriculture para optimizar la irrigación de los campos en base a la medida de niveles de humedad, de pH del suelo. Bueno, muchas aplicaciones en las cuales realmente no hace falta tener una latencia muy baja, el ancho de banda también puede ser relativamente bajo y lo que sí que nos interesa es que el consumo de batería de los dispositivos sea muy bajo para que podamos ponerlo en un sitio y nos olvidemos, ¿no? Y es un poco donde surge estas tecnologías LP WAN de las que os hablaba, ¿no? de Low Power Wi-Fi Network. Y al final todo apunta un poco a que, y de hecho es lo que estamos viendo a día de hoy en hospitales, en plantas industriales y demás, a esta convivencia, ¿no? del 5G y el LP WAN. Tengo una serie de casos de uso que cubro perfectamente con tecnología LP WAN y otros que cubro con 5G. ¿no? Al final es un poco, a toda apunta que convivirán y se complementarán con el resto de estándares, a lo mejor para cubrir otros casos, ¿no? Como puede ser, pues Wi-Fi seguirá siendo la tecnología para dar conexión a los ordenadores o Bluetooth para la conexión de periféricos, pero digamos que para los casos de lo que hablamos realmente como Internet de las Cosas y en este tipo de aplicaciones, un poco veremos estas dos tecnologías. Entonces, por focalizar un poco en las tecnologías LP WAN, que yo creo que son más desconocidas que el 5G, del que escuchamos hablar mucho más, pues básicamente es esto, ¿no? Son tecnologías que se han desarrollado, además ya específicamente para el Internet de las Cosas, no como Bluetooth o Wi-Fi y otras que realmente se ha tratado de utilizar en aplicaciones de Internet de las Cosas, tecnologías que habían sido pensadas y diseñadas para otros ámbitos. Y básicamente lo que nos ofrecen estas tecnologías es bajo ancho de banda, ultra bajo consumo, o sea, dispositivos, siempre pensamos en dispositivos con baterías o con pequeñas pilas que les puedan durar años, largo alcance, al final buscamos no tener que poner muchos gateways o muchas antenas, ¿no? Veíais, hablábamos antes de esa arquitectura de 3 capas, ¿no? Pues queremos al final reducir el coste de despliegue, con lo cual queremos que tengan un largo alcance de comunicación y bajo coste, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de aplicaciones en las que necesitamos desplegar, en muchos casos, cientos o miles de dispositivos, ¿no? Entonces, es interesante que haya pues, economía de escala y que podamos tener bajo coste del hardware, digamos. Y al final, estas tecnologías están siendo el auténtico catalizador de la adopción del IoT a escala masiva, ¿no? Al final, lo que estamos viendo, bueno, aquí hablaba este artículo del crecimiento al 84,3% anual. Bueno, un poco las estimaciones es que en los próximos años veamos de estas tecnologías en concreto un crecimiento anual compuesto del 30% anual, ¿no? Lo cual es una bestialidad. Dentro de estas tecnologías podemos hacer referencia a 3 principalmente, ¿no? Bueno, a lo mejor Narrowband IoT también podemos considerarla como tecnología celular, con lo cual podemos vincularla también a LTE M, que viene a ser una tecnología similar a Narrowband, ¿no? Al final tenemos por un lado Sigfox, que es una tecnología que utiliza una banda no licenciada desarrollada por una empresa francesa, en este caso del mismo nombre, Sigfox, que al final han tratado de crear su propia red, desplegando antenas, tratando de ubicarlas en
puntos, por ejemplo, donde estén ubicadas antenas de televisión digital terrestre, pues colocando una antena adicional que es la que da cobertura a Sigfox. Narrowband IoT y LTE-M, la que vemos aquí abajo en las gráficas en rojo, que son bastante similares, las cuales son la apuesta de las grandes operadoras de telefonía, de telecomunicaciones, Vodafone, Orange, Telefónica, para adaptar las comunicaciones celulares al Internet de las cosas, a estos requerimientos de bajo ancho de banda, bajo consumo de dispositivos, un poco lo que veíamos antes, el largo alcance. Y luego tenemos LoRaWAN, que será de la que hablemos un poco más, que utiliza una banda no licenciada y además es un estándar abierto, lo cual está haciendo que se cree un ecosistema de empresas en las distintas capas que veíamos antes, que esté potenciando un poco el desarrollo del estándar, ¿no? A nivel de cuota de mercado, estos son datos, creo que era a cierre de 2021, de Statista, en el que tenemos que la mayoría de soluciones de tecnología LPWAN a día de hoy en el mercado están basadas en tecnología LoRa. Sí que vemos Narrowband IoT cómo se espera que crezca muy fuerte en los próximos años, especialmente por China, porque el gobierno chino ha lanzado una serie de proyectos a nivel nacional para desplegar dispositivos Narrowband IoT y, como os podéis imaginar, pues en las cifras del mercado global eso va a tener un impacto importante. Y luego, bueno, el resto de tecnologías que también van creciendo su adopción, pero bueno, ya a un ritmo bastante menor. Incluso Sigfox pues está atravesando un problema de solvencia, pero bueno, sí que se vislumbra que realmente va a haber un fuerte crecimiento en la aplicación de estas tecnologías y en los casos de uso que irán cubriendo. Aquí tenemos un poco una comparativa en un diagrama de estos de araña de las distintas características de la tecnología. Realmente, a ver, al final, bueno, podemos hablar y aquí, lógicamente, se hace una evaluación, pero digamos que básicamente son tecnologías bastante similares, ¿no? O sea, sí que al final, pues bueno, Narrowband IoT como tecnología vinculada a operadoras de telecomunicaciones, pues en temas vinculados a calidad del servicio o a temas de latencia, pues seguramente pueda ser mejor, pero digamos que básicamente tratan de cubrir los mismos casos de uso y realmente, digamos que a nivel de funcionalidades, porque además muchas de las características que se indican aquí pueden ser gestionadas a nivel de aplicación, a nivel de infraestructura de red, con lo cual digamos que son tecnologías bastante similares. Aquí era un poco por poneros la arquitectura de las distintas, de estas tres tecnologías, sobre todo para luego compararla con la de LoRaWAN, por lo que nosotros creemos que es una tecnología muy interesante, especialmente puede tener mucha aplicación en ciertas industrias. Aquí en este caso, como os decía, Sigfox, pues empresa que, bueno, podéis, aquí está la web de lo que es Sigfox España, que ahora es una empresa, otra empresa la que ha comprado, digamos, el nombre y la licencia de uso de la tecnología. Básicamente, pues lo que tenemos son los objetos, tenemos las antenas, es un poco la misma arquitectura que veíamos antes en aquel esquema de capas, y luego estas antenas envían los datos al cloud de Sigfox porque al final aquí es donde se implementan mecanismos de facturación al usuario final, y esto desde este cloud de Sigfox ya se envían a las aplicaciones, a los servidores ya de la empresa o del cliente que vaya a hacer uso de los datos capturados por los dispositivos, ¿no? Al final, digamos que como veis siempre tienes que pasar por estos dos elementos que son, digamos, propiedad de Sigfox, ¿no? En el caso de Narrowband IoT, pues, bueno, que sería lo mismo en el caso de LTE KTM1, que es la otra tecnología celular, digamos, a día de hoy en el mercado Telefónica y Vodafone están apostando más por Narrowband IoT y Orange más por LTE KTM1, pero bueno, digamos que son bastante similares. Al final tenemos nuevamente todos los dispositivos, lámparas inteligentes, medidores de consumo de agua, de parking, lo que sea, ¿no? El dispositivo que sea. Tenemos las antenas de
Narrowband IoT, en este caso lo que se está utilizando es la infraestructura de antenas o de repetidores ya disponible para comunicaciones celulares, simplemente pues añadiendo la funcionalidad de comunicación IoT. Luego, bueno, la parte de enrutamiento y demás. Luego pasa por la plataforma de Narrowband IoT, de Vodafone, de Telefónica, de quien sea, y luego los datos por fin llegan a la aplicación o a los servidores de aplicación de la empresa o del cliente, ¿no? Al final ya veis que prácticamente misma arquitectura que en el caso de Sigfox. Y luego en el caso de LoRaWAN, digamos, se habla de LoRaWAN. LoRa al final es solo la parte de la modulación física del envío o la comunicación que se establece entre el nodo y el gateway, ¿no? Entre estos nodes que tenemos aquí y el concentrador o gateway. Esta comunicación se envía usando LoRa, que es la modulación física. Y luego toda la arquitectura un poco global en la que ya tienes los gateways, este elemento que se llama Network Server, Application Server, todo esto es lo que se llama LoRaWAN, ¿no? Entonces, digamos que LoRa es una parte de LoRaWAN. En este caso, LoRaWAN es un estándar abierto, ¿no? Entonces, tú como usuario, como empresa, puedes jugar con todos estos elementos. O sea, con los gateways, tú puedes crearte una red privada, montándote un gateway como si te montaras un gateway Wi-Fi, o sea, un router Wi-Fi en casa. Network Server, puedes utilizar un Network Server que esté en cloud, un Network Server que esté on-premise, puedes utilizar distintas versiones y luego, pues, Application Server, ya la parte de la aplicación, aquí ya podrías utilizar también cualquiera, ¿no? Al final, digamos que lo que ofrece LoRaWAN es una arquitectura totalmente abierta, ¿no? En la que se puede tener control completo sobre los distintos elementos que la componen. Al final, digamos que es la principal diferencia con respecto a las otras dos tecnologías que veíamos es precisamente esto, ¿no? Esta flexibilidad, esta apertura a nivel de arquitectura. Aquí tenemos el enlace a la LoRa Alliance, digamos, LoRaWAN no es como en los otros casos que son empresas las que están detrás de Sigfox o detrás de Narrowband IoT. Aquí lo que tenemos es, la LoRa Alliance, una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las distintas empresas que están trabajando con el estándar y en las que de forma coordinada pues, se decide nuevas evoluciones, nuevas adiciones al estándar. Entonces, bueno, aquí dejo el enlace si queréis entrar y ver un poco pues aquí distinta información sobre dispositivos, sobre miembros, sobre información relativa al estándar, ¿no? Esto, el concepto de que se esté haciendo, aunque sea un poco abierto, lo que está haciendo es eso, es un poco que se esté creando ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, temas interesantes es esta posibilidad de utilizar dispositivos de múltiples empresas, ¿no? Entonces, bueno, aquí si accediendo a través de esta URL dentro de loraalliance.org, en dispositivos, pues entras y hay todo un marketplace de diferentes dispositivos, diferentes sensores. Vamos a entrar un segundo. Dispositivos que son compatibles con el estándar, pues aquí ya veis, pues para medir, en este caso, medir pues el consumo de agua, medir pues temperatura, humedad, para adquirir datos de electrónica ya existente en la instalación donde sea, para medir, en este caso, pues condiciones ambientales, pues calidad del aire. Bueno, múltiples dispositivos que utilizan el estándar y que pueden ser integrados dentro de una solución de Internet de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, está esto, está también dentro de Things Network otro marketplace en el que hay un montón de dispositivos de todo tipo. Al final, básicamente, es cualquier variable física que queramos medir, pues es muy probable que exista un dispositivo que ya permita medir esa variable y poder llevárnosla a una plataforma. Desde el punto de vista, yo creo también de que son estándar abiertos, se está empezando a ver bastante adopción. Por ejemplo, en el caso concreto del Principado de Asturias,
hay un proyecto en marcha para, bueno, aquí se hablaba, ¿no? La noticia de una wifi que alcanza 20 kilómetros. Esta wifi que alcanza 20 kilómetros realmente es tecnología LoRaWAN. La idea un poco que tiene el principal, al menos con lo que se ha publicado, es el poder instalar gateways LoRaWAN en las antenas de televisión digital terrestre, antenas TDT, tratar de dar cobertura especialmente a zonas rurales para poder pues luego desarrollar soluciones, pues bien sea desde monitoreo de ganado en zonas montañosas a pues control o optimización de los procesos de recogida de residuos, pudiendo tener un sensor que mida el nivel de llenado de los contenedores, bueno, distintas aplicaciones. Y aquí tenemos también pues esto, la ciudad zamorana, esto yo creo que era Toro, en el que pues están aplicando esta tecnología también para, pues ya veis, para las farolas, contadores de agua, contenidos de residuos, lo que os decía. Aquí pues en este caso el sistema IoT para controlar el parking en el Hotel Riu de Madrid. Bueno, distintas aplicaciones que cada vez estamos viendo más. Por ejemplo, todavía creo que fue ayer cuando salía una noticia de la ciudad de Lyon en Francia, pues un proyecto para desplegar miles de sensores LoRaWAN para temas de medición o control de consumo de gas directamente en el hogar, ¿no? Para tener esa información en tiempo real y demás. Bueno, iremos viendo proyectos de este tipo seguramente. Vale, entonces, después de un poco esta introducción a nivel de tecnología, yo creo que lo más interesante ahora es ver pues, aplicaciones reales, ¿no? Y casos de uso un poco esto al final, cómo se materializa. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta o algún tema. En principio, perdón, que esto... Vale. Vale. Perdón, que esto luego lo miramos. Vale. Entonces, desde el punto de vista un poco de áreas de aplicación, casos de uso, esto de tecnologías. Vale. Áreas de aplicación. Al final, como decíamos, ¿no? Esto tiene aplicación en prácticamente todas las industrias. Digamos que como principales verticales pues tenemos Smart Building, lo que es sensorización de los edificios, desde control climático, temperatura, humedad, monitorización de monóxido de carbono, por ejemplo, pues para el tema de calderas, además, el consumo eléctrico, detección de fuego, control de la iluminación, ocupación, mantenimiento predictivo. Este concepto del mantenimiento predictivo es muy, muy interesante y puede ser también un cambio de paradigma importante. A día de hoy, la mayoría de mantenimientos en maquinaria o en equipamiento se suelen hacer pues, con mantenimientos preventivos programados, ¿no? Cada X tiempo pues, se va a hacer ese mantenimiento, lo cual lleva a que muchas veces pues, o haya un sobremantenimiento o un inframantenimiento, ¿no? Puede ser que estemos yendo demasiadas veces, entonces por eso nunca se rompe la máquina, pero tenemos un sobrecoste por el número de visitas que hacemos, o puede ser que estemos yendo muy pocas veces y entonces pues la máquina se nos rompa de vez en cuando, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener monitorizadas las variables de esa máquina que sean relevantes, pues en muchos casos motores y demás, pues suele ser el tema de vibraciones, especialmente en los cojinetes, o puede ser niveles de aceite, consumos eléctricos. Bueno, las variables que sean relevantes, si somos capaces de tenerlas monitorizadas en tiempo real, podremos ser capaces de crear un patrón de funcionamiento de esa máquina, lo cual nos permitiría detectar de forma preventiva o de forma, vamos, antes de que suceda, o sea, de forma proactiva, desviaciones del funcionamiento de esa máquina con respecto a su patrón de funcionamiento habitual, ¿no? Entonces ahí podríamos transformar o cambiar un mantenimiento preventivo programado en mantenimiento predictivo cuando realmente sea interesante ir a hacer algún tipo de mantenimiento a la máquina. Entonces, bueno, simplemente un caso de uso un poco concreto que estaría dentro de ese ambiente.
Luego, bueno, Smart Environment, hablamos de monitorización de la calidad del aire, de, pues, de control también de los niveles fluviales, bueno, cualquier cosa vinculada un poco con esta idea de el entorno, el ambiente. Smart Home, pues muy parecido a todas las aplicaciones de Smart Building. Tenemos también, bueno, en industria, en plantas manufactureras, pues os podéis imaginar también todas las distintas aplicaciones o casos de uso específico que podemos tener, Smart Emergency, Smart Cities, que más o menos ya hemos ido hablando un poco de ello. Smart Agriculture, todo lo vinculado a la agricultura y especialmente a la gestión del ciclo del agua, en el que pues, el poder disponer de sensores que nos den información sobre el estado de las plantaciones, especialmente, bueno, aquí va muy vinculado a grandes plantaciones de grandes extensiones, pero bueno, al final sí que se están viendo en Estados Unidos, en Australia, grandes proyectos de aplicación de esta tecnología en esos ámbitos. Smart, bueno, la parte logística, pues también todo lo vinculado a gestión de inventarios, a localización, indoor, a toda la monitorización de la supply chain. Y luego Smart Utilities, que quizá es una de las áreas donde más proyectos están surgiendo, sobre todo pues eso, vinculados a la medida de consumo eléctrico, consumo de gas, consumo de agua, control de niveles de tanques y demás. Y ahora, en el caso nosotros desde Aritium, donde estamos especialmente focalizados, es un poco en el ámbito del Smart Hospital, ¿no? de lo que hablamos del hospital inteligente. Al final, nosotros lo que estamos, bueno, digamos, ¿no? Al final, todas estas aplicaciones, el objetivo de todas ellas, digamos, al final es optimizar procesos, ¿no? O sea, digamos, esto es un poco, bueno, ya reflexión a nivel de transformación digital o de integración de tecnología en cualquier ámbito. Al final, el objetivo último es optimizar procesos, es generar, bien, pueda ser que luego el impacto que se busque sea directamente una eficiencia, pueda ser que se busque una mejor calidad de servicio al cliente, una mejor experiencia de usuario, lo que sea, pero siempre al final se busca pues mejorar algún proceso, automatizar alguna tarea, además, ¿no? Entonces, nosotros desde ese punto de vista pues nos hemos identificado un área muy relevante en el ámbito de los hospitales o las organizaciones sanitarias, al final un ámbito en el que a día de hoy, con el contexto tan desafiante, ¿no?, al que tenemos por delante, con un crecimiento de la demanda asistencial, pues cada vez más pacientes o potenciales pacientes, temas vinculados al envejecimiento poblacional, a la prevalencia de enfermedades crónicas y, por otro lado, una escasez de recursos. Estamos viendo ahora también con las huelgas de médicos, la escasez de profesionales que hay. Y, sin embargo, luego pues nos encontramos casos como que una enfermera tipo en un hospital tipo en un país desarrollado pues dedica menos de un tercio de su tiempo a tareas directamente relacionadas con la atención a los pacientes, ¿no? Hay un montón de tareas manuales, administrativas, burocráticas que al final les quitan tiempo para poder estar con los pacientes. Entonces, la idea un poco del concepto de Smart Hospital es el introducir tecnología con la idea de optimizar diferentes procesos, y en este caso la tecnología de la que hablamos es tecnologías de Internet de las Cosas, y con el objetivo específico de eso, de optimizar y de automatizar ciertas tareas para liberar tiempo a los profesionales para dedicarlo a aquello que tiene más valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí algunas de las aplicaciones en las que nosotros estamos trabajando, pues, por ejemplo, tenemos esta que llamamos Task Control, que es vinculada a la optimización de la gestión de tareas mediante el aprovechamiento de botones inalámbricos en distintas áreas del hospital. Nosotros, al final, lo que hacemos es montar una red IoT, una red LoRaWAN en el centro, en el hospital, y a través del uso de unas pequeñas botoneras inalámbricas, por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es automatizar o optimizar el proceso de limpieza de los boxes de urgencias, ¿no? Digamos, cuando el paciente se va, pues la enfermera, bueno, el profesional de enfermería toca un botón que está ubicado, un botón inalámbrico con su batería integrada, que está ubicado en el box. Esa pulsación
genera un aviso al equipo de limpieza, es decir, limpieza requerida en el box 10. Entonces el equipo de limpieza acude, una vez que ha hecho la limpieza del box, pulsa otro botón, que eso genera una actualización en el panel que se dispone en el control de enfermería, ¿no? Entonces, este proceso que anteriormente era muy manual, digamos, en el que había una llamada, en el que pues podía haber fallos en la comunicación de si se había ya limpiado, si no, bueno, pues al final optimiza ese proceso simplificándolo a través de ese uso, ¿no? Luego tenemos lo que llamamos, bueno, ya Q-Control, que es monitorización de la calidad del aire en interiores, al final a través del despliegue de pequeños dispositivos, nuevamente siempre hablando de tecnologías inalámbricas, que puedan medir en distintos puntos y en tiempo real, ¿no? Y de forma integrada, no un dispositivo que tenga que ir a ver allí el valor que me está dando de CO2 o de compuestos orgánicos volátiles, sino que está integrado y visualizable a través de una plataforma. Con monitorización del consumo de oxígeno médico en tiempo real, trazabilidad de la administración, geolocalización, que bueno, yo creo que va a ser más interesante verlo en la plataforma. Voy a entrar un segundo. Vale. Entramos aquí. La idea un poco ahora es enseñaros al final cómo esto se traduce en soluciones, o sea, en lo que se ve, lo que vería el usuario, ¿no? A partir de todos estos datos que estemos capturando, ¿no? Entonces, al final es un poco la misma diapositiva que veíamos antes. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de IAQ Control, pues esta es una solución un poco con la idea de tener los distintos hospitales, que tú puedas entrar, ver en este caso pues los datos generales de tu edificio, con en este caso son condiciones ambientales exteriores, el estado de los sensores, los que tienes, los que están conectados, y el poder acceder un poco. Esto al final sería todo lo que estén captando esos sensores que tenemos desplegados, al final la materialización última o lo que visualiza el usuario, pues al final es este tipo de información, ¿no? Al final, en este caso, pues es para la monitorización de condiciones de calidad del aire en interiores, ¿no? Y al final, pues el poder tener hasta el detalle del sensor en tiempo real, con los datos que te esté dando, vinculados a CO2, compuestos orgánicos volátiles y demás. En este caso, pues por ejemplo, estamos trabajando en temas vinculados a IAQ, o sea, Indoor Air Quality, la calidad del aire. Por ejemplo, otro caso de uso muy interesante está vinculado a la monitorización de las constantes vitales de pacientes utilizando dispositivos inalámbricos, que sería un poco esto que tenemos aquí, que llamamos Vitals Control. La idea aquí es, nuevamente, ¿no? Buscando casos de uso en los que se optimicen diferentes procesos o diferentes tareas. A día de hoy todavía el proceso de toma de constantes de pacientes en hospitalización es muy manual, está basado en un proceso en el que al final la enfermera va a la habitación y pone el termómetro, pone el medidor del tensiómetro. La idea un poco es el poder utilizar también dispositivos wearable, o sea, un dispositivo, una banda pectoral en este caso, que permita pues, monitorizar en tiempo real pues, aspectos como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la posición corporal, ¿no? Vamos a ver si no. Entonces, por ejemplo, vamos a Vitals Control. Un poco la estructura al final siempre es un poco la misma, en el sentido de que haya pues, distintos hospitales. En este caso, pues, bueno, esto es la típica ley de Murphy, que la demo en este caso pues parece que se lo está tomando un poco con calma.
Bueno, en todo caso, o sea, la idea un poco aquí era enseñaros un poco cómo se visualizaba en la plataforma, bueno, cargado. La idea un poco, pues, por ejemplo, en este caso sería pacientes, pues que pudieras tener una visualización de los distintos pacientes en este caso, pues en un hospital, de poder acceder luego a nivel de planta para ver los datos ya de pacientes que están en una planta específica, con las potenciales alertas que pudieran generar, que eso generará luego avisos a los distintos equipos y poder luego llegar un poco hasta la visión ya de un paciente en concreto, con su estado, con sus datos en tiempo real, ¿no? O bueno, esa idea de casi tiempo real, que es al final lo que nos aporta la tecnología LPRAM. Entonces, bueno, aquí luego también otra aplicación que, como os comentaba, estamos trabajando en el ámbito este de Smart Hospital, pues es seguimiento y control de temperatura en frigoríficos o zonas críticas, pues quirófanos, zonas de farmacias, salas blancas, en las que al final, a través de un pequeño dispositivo también inalámbrico que se puede introducir en la propia nevera, pues que nos controle la temperatura o nos envíe datos relativos a la temperatura de almacenamiento de la medicación, sobre todo con esa idea de que no se quede la puerta de la nevera abierta o no haya un problema de la alimentación eléctrica que haga que al final se pierda el material. Luego, temas vinculados a geolocalización, temas, por ejemplo, en el ámbito de las residencias de mayores. Un tema interesante es esa geolocalización indoor para poder detectar pues, si una persona en un momento determinado sale pues, que pueda tener algún tipo de demencia, a lo mejor se pueda escapar, pueda salir en horarios no lógicos al jardín por la noche o ese tipo de cosas, o pueda avisar en caso de que sufra algún tipo de malestar, pues indicando también el sitio donde se encuentra dentro del centro. Y lo mismo un poco aplicado, que sería esta parte de Assets Control, aplicado al geoposicionamiento de activos móviles, ¿no? O sea, sillas de ruedas, camillas, respiradores, un poco en el ámbito hospitalario, que es también un caso de uso bastante relevante, ya que en ocasiones es difícil tener control, sobre todo en grandes hospitales, pues de todo el equipamiento móvil del que se dispone, pues en ocasiones es un poco difícil tenerlo controlado y tenerlo inventariado, ¿no? Y al final, a través de tecnología IoT, a través de tecnologías inalámbricas, es posible tener esa información. Bueno, un poco era por enseñaros aplicaciones un poco específicas en este ámbito del Smart Hospital. Luego, en la ronda o en la parte un poco de preguntas y demás, pues si tenéis cualquier duda lo vemos un poco más en detalle. Y por mi parte, entonces, ahora, pues, bueno, más que caso práctico, era enseñaros un poco en detalle cómo, pues, los distintos elementos, ¿no?, de este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que, vamos, el tema de la parte un poco del network server, la parte de la plataforma, pero vamos a ir por partes. Por un lado, ¿no?, siempre, como decíamos, en este tipo de aplicaciones o este tipo de soluciones, partimos del sensor, partimos desde el dispositivo. En este caso, pues lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, este es otro marketplace, en este caso de The Things Network. Esto, pues, tenéis, a través de estas URLs, tenéis acceso, por ejemplo, mira, en este caso es un IoT Starter Kit, pero por ejemplo, un sensor de presión, un sensor para medir la ocupación de escritorios o de puestos en oficina, un medidor de pulsos, bueno, por aquí hay un tag de geolocalización, un gateway LoRaWAN. Bueno, al final, aquí, según nuestro caso de uso, pues seleccionaríamos el sensor que necesitamos, oye, qué es lo que queremos cubrir. Por ejemplo, estos dispositivos también sirven para medir consumos eléctricos con pinzas amperimétricas y luego la carcasa del dispositivo, que es el que envía los datos. Bueno, ya veis que hay múltiples, hay cientos de dispositivos de múltiples empresas, ¿no? Entonces, bueno, en función del caso de uso, pues seleccionaríamos un sensor. Tenemos también, bueno, el otro marketplace que ya habíamos visto. Luego, en el caso del LoRaWAN,
aquí pues realmente hay tres opciones a nivel un poco de red, ¿no? De cómo luego conecto ese sensor que yo he comprado o que yo tengo, cómo lo conecto para que sus datos lleguen a mi plataforma, ¿no? Entonces, el tema de que el LoRaWAN sea un estándar abierto, pues permite que, por un lado, tú tengas la posibilidad de utilizar una red privada, o sea, es decir, que tú te compres un gateway, que son dispositivos como estos que veis aquí. Este gateway, cuando tú lo conectas, lo que hace es crear una red LoRa, y luego este gateway tiene que tener una conexión, que es lo que se llama un mecanismo de backhaul. O sea, tiene que estar o bien conectado a través de un cable Ethernet a la red, en el hogar, en un edificio, donde sea, bien a través de Wi-Fi o bien a través de una SIM 3G, 4G, pero tiene que tener conexión a Internet, ¿no? Es, bueno, al igual que el router Wi-Fi de casa, que te da la red Wi-Fi y además está conectado por el cable para tener salida a Internet. Entonces, en estos dispositivos al final hacen lo mismo. Estos de por aquí pues serían como los de la parte izquierda, pues serían un poco más como modelos indoor, vamos a decir, para desplegar en el interior de edificios. Y luego esto pues sería un poco un modelo outdoor, ¿no? Al final pues el que desplegaríamos si quisiéramos dar cobertura a toda una ciudad o a todo un pueblo. Luego, como decía, por un lado está la posibilidad de crear una red privada, que sería cuando nosotros nos la montamos, nosotros compramos el gateway, este nos habilita la red LoRa y además tiene su salida a Internet. Puede ser que utilicemos una red pública. Hay empresas que ofrecen conectividad LoRa. Por ejemplo, en este caso tenemos a la empresa Ebrinet. Esta empresa trabaja en España y da cobertura en distintos puntos de España. De hecho, por ejemplo, tenemos aquí a Coverage. Igual que os comentaba, que el Principado de Asturias está trabajando en dar cobertura LoRaWAN a todo el Principado, pues hay empresas que están montando infraestructura para dar cobertura a distintas zonas, ¿no? Pues en este caso, tú, en función, a día de hoy todavía en países como España no tienes cobertura en todos los puntos. Tendrías que ver si tu aplicación es en una gran ciudad o en una capital de provincia. Seguramente podrías utilizar la cobertura ofrecida por Ebrinet o otra empresa, como puede ser Redexia o alguna otra más que están trabajando en ello. Y luego, por ejemplo, en países como Holanda o bueno, Andorra, que también es pequeñito, tienen cobertura en el 100% del territorio a través de distintos proveedores de red LoRaWAN, ¿no? Entonces, al final, tendrías la posibilidad de montarte tú la red o utilizar la red de una empresa. Si utilizas la de una empresa, solo con comprarte el sensor ya tendrías la posibilidad de conectarlo. Lo que pasa es, bueno, lógicamente luego irá vinculada a un coste de suscripción. Y luego hay otra opción que es, bueno, que a día de hoy existe, aunque lógicamente en función de la aplicación pues es más o menos fiable, ¿no? Que es la red comunitaria, ¿no? Si entráis, por ejemplo, en el caso de Things Network, pues un poco la idea es que la gente pueda conectar su gateway y además ofrecerlo para que otros puedan usarlo, ¿no? Imaginaos, pues al final LoRaWAN penetra muy bien en interiores, a través de paredes y demás. Entonces, si por ejemplo tú te montas un gateway LoRaWAN en tu casa, pues podrías dar cobertura a varios pisos a tu alrededor o varias casas a tu alrededor, ¿no? Entonces, la idea es que tú ofrezcas la posibilidad de que se conecten otros usuarios, otros sensores a través de tu gateway, ¿no? Entonces, potencialmente, si suficientes personas hacen eso, pues podría haber cobertura global LoRaWAN dentro de esta idea de red comunitaria. Este concepto que lo empezó un poco de Things Network, una empresa que también trabaja mucho el concepto de open source y de estándares abiertos, pues empezó un poco sin buscar ningún mecanismo de recompensa, digamos, específico. Luego
Otra empresa que se llama Helium, pues sí que lo evolucionó y lo que planteó Helium es que además tú por ofrecer tu gateway y ofrecer que otros distintos sensores se puedan conectar, pues que tú consigas recompensas en criptomonedas, ¿no? Ahí, bueno, está, si lo buscáis, Helium con H y acabado en M, pues os aparecerá por ahí y aparece información. Pero bueno, digamos que los dos modelos más lógicos suele ser o bien la red privada en la que montamos nosotros el gateway o una red pública en la que utilizamos la cobertura de una empresa. Y luego existe un elemento por encima del gateway. Hemos hablado del sensor, el gateway, y ahora dentro de la arquitectura, si veíais, y además era algo que se repetía tanto en Sigfox como en Narrowband IoT como en LoRaWAN, existe un elemento ahí intermedio que es lo que se llama el network server o el servidor de red. En el caso de LoRaWAN, pues existen versiones open source, como puede ser ChipStack o The Things Network, que puedes utilizar libremente. Luego, bueno, estas empresas suelen tener también su versión de pago con soporte y demás, pero cualquiera, si vais a cualquiera de estas URLs, tenéis la posibilidad de entrar y crear vuestra cuenta de usuario en la que podréis conectar dispositivos, ¿no? Entonces, voy a entrar un segundo en uno de ellos para verlo un poco con vosotros. Por ejemplo, pues bueno, esta es nuestra instancia de Network Server, la que utilizamos nosotros en Aritium. Por ejemplo, pues aquí tú das de alta los distintos gateways que puedas tener. Ya tienes la posibilidad de Register Gateway. Aquí te aparecen, son las antenas que nosotros tenemos desplegados por los distintos sitios. Bueno, sale alguna más que tenemos por ahí. Y luego tú, dentro de este gateway, pues puedes ir viendo la mensajería que va fluyendo a través de él, ¿no? Además, luego tú tienes que dar de alta, bueno, digamos, LoRaWAN es un estándar seguro en el que las comunicaciones están encriptadas desde el sensor y el network server a través de unas claves, a través de un AES, creo que es 2024 o 2048. El caso es que existen unas claves que cifran la comunicación para asegurar que esa comunicación es privada. Entonces, necesitas registrar aquí, en este elemento, en el network server, los distintos dispositivos. Pues, por ejemplo, una vez que das de alta un gateway, luego, bueno, tienes que dar de alta una aplicación y luego dentro de esta aplicación, pues ya tienes los distintos sensores, ¿no? Que son estos distintos dispositivos, en los cuales cuando les das de alta, pues tienes que introducir una serie de claves, que es, por ejemplo, como veis aquí, el app key. Al final son parámetros que se graban en el dispositivo y se graban en el network server, lo que hace que luego la comunicación sea segura entre ellos. Y desde aquí, pues tienes la posibilidad de acceder o ver los datos que están fluyendo entre los distintos dispositivos. Al final, la función del network server, como veis, es dar de alta dispositivos, dar de alta gateways, gestionar todos los elementos un poco de red, el establecer las comunicaciones seguras extremo a extremo y el poder hacer luego la decodificación de los mensajes, ¿no? Al final, lo que llega al network server son mensajes de este tipo, en el que, como veis, todavía es bueno, formato un JSON y al final es información poco procesable. A partir de ahí, tú también lo que se configura en el network server, y si os acordáis la arquitectura, por volver aquí un segundo, desde el network server, luego los datos se enviarían a las distintas aplicaciones. En este caso, pues desde el network server, lo que hacemos es definir una integración. Pues en este caso tienes distintos elementos de integración. Ya digo que esto, si cualquiera de vosotros accede a thethingsnetwork.org, tiene la posibilidad de crearte una cuenta y de todo esto lo ofrecen de forma gratuita. Entonces, al final en webhook puedes decirle que lo envíe a las distintas plataformas que a ti te interesen para almacenar los datos o para procesarlos y pintarlos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que envíe los datos a lo que nosotros llamamos la Aritium Platform,
que es precisamente luego lo que os había enseñado aquí, que es donde ya llegan los datos, se procesan y se montan las aplicaciones finales de usuario, ¿no? Para esta parte, la parte más de visualización, existen también múltiples alternativas. Bueno, nosotros en el caso de Aritium pues utilizamos nuestra plataforma, pero pues aquí tienes en este caso de Thinsio, que es una empresa catalana que ofrece toda la parte ya de visualización, Ubidots, que es una empresa colombiana en este caso, que también ofrece la plataforma ya donde tú puedes montar los dashboards, los paneles ya con los datos que te llegan, ¿no? Una vez que te implementarías todas las lógicas vinculadas al procesamiento de estos JSON, ¿no? que os ponía, que veíamos aquí. Pues esto que llega aquí, donde pone switch 1 apagado, switch 1 change no, tal, estos datos serían los que pues ya puedes pintar de forma atractiva en un dashboard, que ya sería lo que se montaría en una de estas plataformas, ¿no? Entonces, digamos, bueno, simplemente tampoco por el tiempo que teníamos en el webinar de hoy y demás, pues sobre todo era daros unas pinceladas un poco de estos temas y al final pues el ver un poco los distintos elementos, las distintas arquitecturas y era un poco en este caso, al final, especialmente en el caso de LoRaWAN, pues trasladaros un poco la idea esa de cómo desde los sensores, ese gateway, el network server en el que se gestiona toda la mensajería y luego el application server o la plataforma ya donde se pinta todo. Más o menos son 1:15, yo creo que si queréis hacemos un poco una ronda de preguntas estos últimos minutos. No sé, ¿qué te Pues parece, genial. Gemma? Sí, sí, me parece perfecto. Te quiero agradecer sobre todo este ratito que has compartido con nosotros y, bueno, todo tu conocimiento y la experiencia que es amplísima. Entonces, bueno, a todas las personas que estáis conectadas, yo os animo si queréis trasladar alguna curiosidad, alguna pregunta a Ángel a través del chat. Claro. Mira, hay alguien que había escrito que si se podría, bueno, yo no sé si tú te enteraste el otro día, bueno, en el Hospital Valle del Nalón hubo un problema en una habitación, un paciente que mató a otro. Realmente parece ser que le molesta bastante y aquí hay una persona que lo comenta, que si se habría podido evitar el crimen del otro día en la habitación del Hospital Valle del Nalón si estuvieran monitorizados los pacientes. Hombre, a ver, es complicado Ya, decir si sería factible o si no, pero sí es verdad que al final el objetivo de estas tecnologías es un poco eso, ¿no? Y de cómo se está implementando en hospitales, en centros de salud y demás, es al final crear entornos más seguros, ¿no? Esto, por ejemplo, sí que aplicaciones que también están teniendo bastante aceptación es sobre todo para vinculados a agresiones a profesionales, que también es un tema que es, vamos, hay bastante incidencia de los este tema. ámbitos muy sensibles, claro. Claro, en centros, por ejemplo, también de salud mental o estos temas, sí que este tipo de botón del pánico dentro del propio escritorio, dentro de la persona que lo pueda llevar, al final sí que son aplicaciones en las que podrían ayudar a crear un entorno más seguro y a que este tipo de casos se pudieran evitar. Pero bueno, al final siempre hay temas de tiempos y tal, de si alguien esté disponible para poder actuar y tal, que ahí ya la tecnología no llega, sino que ya es temas ya recursos Claro. humanos en este caso. Y mira, tengo una pequeña duda también, quería hacerte una pregunta que alguien apuntaba también algo por aquí respecto al tema de la seguridad, o sea, los riesgos de seguridad que puede haber asociados a toda esta tecnología IoT, porque sobre todo en eso estamos hablando de ámbitos muy sensibles, el sector sociosanitario y tal, entonces si se produce un hackeo o algo en algún proceso productivo quiero decirte que me parece bastante importante, ¿no? Sí, a ver, aquí realmente, por ejemplo, en el caso de estas tecnologías, sí que la seguridad está integrada desde el diseño, vamos a decir, un poco esta idea de security by design. En este caso, o sea, todas las comunicaciones sí que son seguras, en las que se establece un enlace securizado entre extremo a extremo. Al final, la realidad es que cualquier sistema es hackeable si hay un incentivo suficiente como para intentar hackearlo. Pero bueno, dentro de lo que a día de hoy podemos considerar razonable, sí que se implementan los mecanismos y al final luego sí es verdad que en muchos de estos casos realmente suele haber o
o, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en ámbitos también, por ejemplo, instalaciones de criobiología, en las que pues se gestiona el tema un poco del mantenimiento de embriones o mantenimiento de Ujú. muestras biológicas, además. Ahí normalmente, o sea, hay una instalación local que no está conectada a ninguna red, que es la que gestiona, por ejemplo, el funcionamiento de esa instalación, digamos, en Sí, la que pues, es la que gestiona la apertura de la válvula para introducir nitrógeno y demás. Y todo este ámbito un poco más IoT, a lo que va a día de hoy, en casos así en los que es muy importante los temas de seguridad, a dar información más sobre el estado de funcionamiento, ¿no? Digamos, no actúas sobre la instalación, en muchos casos eso se gestiona a través de sistemas PLCs locales, aislados de redes no tan abiertos, digamos, y lo que hacen los sistemas IoT es dar información sobre la situación para pues, poder generar alertas, poder generar notificaciones, tener información histórica que te permita luego optimizar procesos y demás. Entonces, bueno, digamos que sabiendo que al final pues, cualquier cosa que esté conectada a Internet es hackeable, sí. pues quizás se está yendo a buscar, vale, pues utilizamos inicialmente esta información sin hacer que desde los sistemas de Internet de las cosas actuemos directamente sobre los sistemas que puedan ser muy críticos, ¿no? Sino que, como por así decirlo, como compartimentar, ¿no? Los despliegues para que haya no un acceso al sistema IoT de acceso a toda la instalación, ¿no? Digamos, bueno, al final jugar con las herramientas de las que disponemos para hacer los sistemas lo más seguros posibles. Pues genial. No sé si alguien quiere, alguno de los que estáis conectados, queréis lanzar alguna pregunta o alguna curiosidad. La gente parece que no se nos anima, no se nos anima mucho. Vale, Bueno, pues yo quiero de todos modos agradecerte, Ángel, por la ponencia y dar las gracias a todos los que estáis ahí conectados por haber compartido este momentito con nosotros. Y bueno, nada, pues ya nos vemos en el próximo webinar. Creo que contigo tenemos ya la semana que viene también. sí, Entonces, aquí nos veremos todos en el próximo webinar de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Y nada, os mando un saludo muy grande y que tengáis todos muy buen día. Muchísimas muy gracias, bien. Ángel. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a todos. Saludos.